Cuando pensamos en la Revolución Mexicana, a lo mejor se nos viene a la mente una sola cosa, un solo evento. Pero la realidad es que fue una década entera de guerra civil, caótica, transformadora, que cambió a México para siempre. No fue una sola lucha, fueron muchísimas, con alianzas que cambiaban de un día para otro. Para entender todo esto, tenemos que irnos un poco para atrás, a ver cómo se encendió la mecha. Imaginen una olla a presión que lleva décadas calentándose. Bueno, para entender la explosión primero hay que entender esa presión. Y todo empieza con un hombre que gobernó México por más de 30 años, creando una era de aparente paz y progreso, pero construida sobre una desigualdad social brutal. Y entonces en 1908, el presidente Porfirio Díaz le da una entrevista a un periodista estadounidense, un tal James Krillman, y en medio de la plática suelta estas palabras. Imagínense, para los que se oponían a él, esto no fue una simple declaración, fue una invitación, la promesa de que por fin el poder podía cambiar de manos de forma pacífica. Pero, ¿qué creen? Esa promesa se hizo polvo. La declaración de Díaz no fue el inicio de una era democrática, no, fue la chispa. La chispa que encendió un polvorín que llevaba años, décadas, a punto de estallar. A ver, hablemos de lo que fue el porfiriato. Tenía dos caras, ¿eh? Por un lado, sí, claro, modernizó a México con miles de kilómetros de vías de tren e inversión extranjera. Pero debajo de esa fachada de progreso, la realidad era durísima. Pensemos en esto. Menos del 1% de las familias era dueño del 85% de las tierras. El descontento social estaba hirviendo. Y en medio de todo esto aparece una figura que nadie se esperaba, Francisco Madero. Y ojo, no era el revolucionario que uno se imagina. Venía de una de las familias más ricas del país, pero se tomó las palabras de Díaz muy en serio. Inició una campaña por la presidencia convencido de que el cambio podía lograrse con votos. Pero cuando Díaz se dio cuenta de que Madero iba en serio, ¿qué hizo? Lo arrestó y se declaró ganador de las elecciones. Y ahí es cuando todo cambió. La llamada a las urnas se transformó en una llamada a las armas. Y lo que pasó después de verdad fue impresionante. En cuestión de 6 meses, esa dictadura de 35 años se vino abajo. Parecía un triunfo increíblemente rápido. Este fue el grito de guerra, el corazón de todo el movimiento de Madero. Suena simple, ¿verdad? Pero encerraba una idea potentísima, el derecho a elegir libremente y la prohibición de que un líder se quede en el poder para siempre. Era, ni más ni menos, la promesa de un México completamente nuevo. Pero, como suele pasar, una cosa es ganar la revolución y otra muy distinta es gobernar. El optimismo por la victoria de Madero se empezó a apagar muy rápido. El presidente se dio cuenta de que estaba atrapado entre las mismas fuerzas que él había ayudado a desatar. El problema de Madero, en pocas palabras, es que quiso ser demasiado moderado. Quedó atrapado en medio. Revolucionarios como Zapata le exigían tierras para los campesinos ya, mientras que los conservadores del viejo ejército lo veían como un presidente débil y querían volver a lo de antes. Estaba en una situación imposible. Y ese fuego cruzado explotó. Explotó de la peor manera. En el corazón de la capital, en un evento que pasaría a la historia con un nombre que lo dice todo. La Decena Trágica. 10 días de caos y sangre que cambiaron el rumbo de México para siempre. Fue una traición de manual, de verdad. Madero cometió un error fatal. Confió la defensa de su gobierno al general Victoriano Huerta, un militar del viejo régimen. Pero Huerta jugó doble. En secreto negoció con los golpistas y hasta con el embajador de Estados Unidos. Arrestó al presidente que juró proteger y días después ordenó su asesinato. Y aquí viene la gran ironía. El asesinato de Madero fue el peor error que pudieron cometer sus enemigos. ¿Por qué? Porque logró en la muerte lo que no pudo en vida, unir a todas las facciones revolucionarias. Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, Venustiano Carranza, de repente todos tenían un solo enemigo en común, el usurpador, Victoriano Huerta. Y esto nos lleva, lamentablemente, al acto final y a la etapa más sangrienta de toda la revolución. La alianza que se formó para tumbar a Huerta era poderosísima, pero una vez que su enemigo común cayó, esa misma alianza se hizo pedazos, y se desató el infierno entre ellos mismos. Aquí entran en escena los 4 grandes de esta fase. Tenemos a Carranza, el político, a Obregón, el genio militar, y por supuesto a Villa y a Zapata, los legendarios líderes populares. Juntos contra Huerta eran imparables. El problema fue lo que pasó después, cuando se quedaron solos.
Y claro, la división era, pues, casi cantada. No podían estar más en desacuerdo. Por un lado, los constitucionalistas de Carranza y Obregón, que querían reconstruir el país con un gobierno fuerte. Por el otro, Villa y Zapata, que representaban una revolución social mucho más profunda, centrada en la tierra y en el poder local. Eran dos proyectos de país completamente distintos. Para ponerlo fácil, Carranza y Obregón representaban el orden, la reconstrucción de un Estado moderno. En cambio, Villa y Zapata encarnaban la furia del campo, la demanda de justicia agraria, la voz de los pueblos. Era un choque de trenes que, inevitablemente, iba a terminar en el campo de batalla. Y al final, en una serie de batallas increíblemente brutales, la estrategia se impuso a la furia. El genio táctico de Álvaro Obregón fue simplemente demasiado para la legendaria caballería de Pancho Villa. La victoria de los constitucionalistas no terminó la guerra por completo, pero sí les dio el poder de escribir el futuro legal de México. Y de esa victoria nació el legado más importante de toda la revolución, la Constitución de 1917. Empecemos por el artículo 3. Esto fue, un bombazo. Establecía una educación pública laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué significaba esto? Quitarle el control de la educación a la Iglesia, que lo había tenido durante siglos. Luego tenemos el artículo 27, que iba directo al corazón del problema, la tierra. Básicamente decía, toda la tierra y lo que hay debajo le pertenece originalmente a la nación. ¡Revolucionario! Con esto, el Estado tenía el poder de expropiar latifundios y ponerles un alto a las compañías extranjeras que controlaban el petróleo. Sentó las bases para la reforma agraria. Y finalmente, el artículo 123. Para su época, esto era algo de otro mundo. Estamos hablando de uno de los códigos de derechos laborales más avanzados del planeta. Garantizaba la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el derecho a huelga y a formar sindicatos. Mientras los obreros de todo el mundo peleaban por esto, México lo puso en su constitución. Pero claro, tener una constitución increíble en papel no significa que la paz llegue de la noche a la mañana. La década de guerra dejó heridas muy, muy profundas. Y para los protagonistas de esta historia, el final fue tan violento como la guerra que ellos mismos pelearon. Es que, miren esto, el destino de los líderes lo dice todo. Ninguno, ni uno solo de los 4 grandes murió de viejo. A Zapata lo traicionaron y lo asesinaron. A Carranza lo mataron mientras huía. A Villa lo emboscaron años después de haberse retirado. E incluso Obregón, el gran vencedor, fue asesinado. La revolución, como se dice, se devoró a sus propios hijos. Y el costo. El costo humano es algo que cuesta hasta procesar. Las estimaciones más conservadoras hablan de 1.4 millones de personas que murieron por los combates, el hambre, las enfermedades. Piensen en eso. Era casi 1 de cada 10 personas en el México de esa época. Una tragedia de proporciones gigantescas. Y todo esto nos deja con esta última pregunta, ¿no? ¿La Revolución Mexicana fue un éxito, un fracaso o es algo que simplemente quedó a medias? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Derrocó una dictadura y nos dejó una constitución adelantada a su tiempo, pero a un costo terrible y con muchas promesas que tardaron décadas en cumplirse. Es un debate que hasta el día de hoy sigue muy vivo.